Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 22 de marzo. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Sebastián Sansón Ferrari, quien leerá ante el pontífice y los fieles y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la dirección técnica Adriano Vitali. El Papa Francisco ofrecerá su octava catequesis del ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, y concretamente hoy hablará del primer camino de evangelización, el testimonio. Como introducción a esta catequesis se leerá en 8 idiomas un párrafo de la primera carta de San Pedro que habla de la buena conciencia. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo y a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros: ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión; EWTN, Radio Paz de Miami; Catholic Faith Network de Nueva York; Santa Teresita Radio de los Estados Unidos de América; Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston; Settlement TV en Alicante, España; Popular Televisión de Murcia; Radio Luz en El Salvador; Radio María en El Salvador, en Venezuela y en la República Dominicana; Radio San Camilo en Perú; Radio Vicentina en Chile; Radio Regina Cheli Bio Bio de Chile; Radio y Televisión de Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay; Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina; Radio La Voz de María en Guayaquil; Soy Radio de Bogotá y Radio Hogar de Panamá. Estamos escuchando la banda de los jóvenes italianos florentinos, a quienes seguramente el Santo Padre agradecerá su ejecución y saludará. Se trata de los abanderados de los Borghi y Sestrieri florentinos. Una tradición muy típica, la de agitar las banderas de colores con todas las referencias históricas que representan y que hoy adornan con sus colores el atrio de la Plaza de San Pedro. Además de pequeños grupos familiares procedentes de España y de América Latina, vemos que hay grupos de sacerdotes de la diócesis de Plasencia, de la parroquia San Francisco de Asís de Madrid, de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Huelva, de la Hermandad de la Virgen de la Natividad de Méntrida, del Colegio Nuestra Señora de Puy de Estela, del Colegio de la Presentación de Nuestra Señora de Linares, del Colegio de las Agustinas Misioneras de León, del Colegio Loyola de Oviedo y de los institutos San José de Cortegana y San Miguel de Jabugo, Eladio Cabanero de Tomelloso, del Instituto Máximo Laguna de Santa Cruz de Mudela, del Instituto Valles de Barcelona, de la Escuela Salesiana de Triana y de la Escuela Casa Cimarro Cisante de Cuenca, todos ellos, como hemos dicho, de España. También de México hay grupos de peregrinos procedentes de Guadalajara, de la parroquia San José del Mar de Cozumel, y otros grupos de peregrinos procedentes de Ciudad Guzmán. De la misma manera hay grupos de peregrinos procedentes de la República Argentina. Naturalmente hay fieles de diversos países.
muchos procedentes de Italia, de institutos, liceos, escuelas y asociaciones. También hay, como cada audiencia general, parejas de recién casados, grupos de fieles procedentes de Polonia, Eslovenia, Croacia, la República Checa y Rumanía, de Francia y diversos grupos procedentes de colegios e institutos y de Suiza. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E col tuo spirito. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, siamo tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, Estamos umili. escuchando la lectura introductoria a esta catequesis que corresponde a la primera carta, el del apóstol San Pedro, concretamente capítulo 3, versículos del 8 al 9, que serán leídos en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre. En efecto, la religiosa ha leído en esta lectura, queridos hermanos: vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, all of you, have unity of spirit, sympathy, love for one another, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil or abuse for abuse, but on the contrary, repay with a blessing. Estamos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, que habla de la buena conciencia, de voz de nuestra colega, la hermana Bernadette. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Liebe Brüder und Schwestern, endlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden. Tras la lectura de nuestro colega alemán, Mario, debería seguir Sebastián Sansón Ferrari, nuestro colega del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Palabra de Dios.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, tende todos o mesmo pensar y os mesmos sentimentos. Tras la lectura que estamos escuchando ahora en lengua portuguesa, seguirá el árabe, el polaco y luego el Santo Padre ofrecerá su catequesis hablando en italiano y los lectores ofrecerán en el correspondiente idioma una síntesis, menos la que es en lengua española, que la pronunciará el mismo pontífice. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. أيها الأحباء، كونوا متفقين في الرأي، مشفقين بعضكم على بعض. Recordamos que se trata de la primera carta del apóstol San Pedro Apóstol, capítulo 3, versículos del 8 al 9, que ha sido elegido hoy como introducción a la catequesis que el Santo Padre ofrecerá, la octava del ciclo dedicado a la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente, centrado este miércoles en el primer camino de evangelización, que es el testimonio. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta Hoy nos ponemos a la escucha de la Carta Magna nel mondo contemporaneo. de la evangelización en el mundo contemporáneo, Apostolica Evangelii Nunzianti di San Paolo la VI, exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, attuale. Sta scritta nel 75, que fue escrita en 1975. fosse scritta ieri, è attuale. Es actual, parece que ha sido escrita ayer. L'evangelizzazione è più che una semplice trasmissione La evangelización es dottrinale más que una morale. simple transmisión doctrinal y moral. È prima di tutto testimonianza. Es en primer lugar Si può testimonio. evangelizzare senza testimonianza. No se puede evangelizar sin testimonio. Personale con Jesucristo, verbo incarnato. nel En quale primer la lugar, salvezza testimonio del si encuentro personal con Jesucristo, Verbo encarnado. Una testimonianza indispensabile. Un testimonio indispensable, Tutto il mondo ha bisogno porque sobre di todo el mundo necesita evangelizzatori che gli parlino di un evangelizadores que le Dio hablen si de un Dios conoscano e a che quien sia ellos loro mismos conocen familiare. y tratan familiarmente. Trasmettere una ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no. E trasmettere No più transmitir una doctrina o una fábula sobre Dios, no. quello è testimonianza. E inoltre l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri Sino el testimoni che testimonio, i maestri. además porque el hombre contemporáneo escucha más a La gusto testimonianza di Cristo dunque è al tempo a los stesso que dan il testimonio primo mezzo más que a los que dell'evangelizzazione. enseñan. È una condizione essenziale per la sua efficacia. Se trata de una condición esencial para su eficacia, Essere testimoni. ser testigos. Occorre ricordare che la testimonianza comprende anche Es necesario la fede recordar que el professata, testimonio cioè l'adesione convinta e manifesta comprende a Dio también la fe Padre, profesada, es Figlio e decir, la Spirito adhesión Santo. convencida y manifiesta a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo.
que por amor nos ha creado y redimido, una fe que nos transforma, que transforma nuestras relaciones, los criterios y los valores que determinan nuestras elecciones. El testimonio, por tanto, no puede prescindir de la coherencia entre lo que se cree y lo que se anuncia. Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina, un'ideologia. Para ser creíbles no se puede decir solo una doctrina. Se ha armonía fra quello che crede e quello che vive. Debe haber armonía entre lo que se cree y lo que se vive. Muchos cristianos dicen que creen con hipocresía, lo contrario del testimonio. Muchas veces hemos oído, pero este que va a misa todos los domingos dice así, así, así. Es verdad, es el controtestimonio. È chiamato a rispondere a 3 domande fondamentali, così formulate di San Paolo VI. Cada uno de nosotros está llamado a responder a 3 preguntas fundamentales formuladas por Pablo VI. ¿Crees verdaderamente en lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Predican verdaderamente lo que viven? Tu vivi quello che credi. Tú vives lo que crees. Tú anuncias lo que vives. No nos podemos conformar con respuestas fáciles, preconfeccionadas. Estamos llamados a aceptar también el riesgo desestabilizante de la búsqueda, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, impulsándonos a ir siempre más allá de nuestros confines, más allá de nuestras barreras, más allá de nuestros límites de cualquier tipo. En este sentido, el testimonio de una vida cristiana conlleva un camino de santidad basado en el bautismo que nos hace partícipes de la divina naturaleza y por lo mismo realmente santos. La santidad no está reservada a pocos, no. Es un don que Dios nos da y que requiere que fructifique para los demás. Nosotros hemos sido elegidos por Dios y debamos llevar este amor a los demás. Pablo VI enseña que el celo para la evangelización brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios. Alimentada por la oración y sobre todo del amor por la Eucaristía, la evangelización a su vez hace crecer en santidad a la gente que la realiza. Al mismo tiempo, sin la santidad, la palabra de la evangelización difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de ser palabra, palabra, palabra. Entonces, debemos ser conscientes de que los destinatarios de la evangelización no son solamente los otros, no. Aquellos que profesan otros credos o que no los profesan, sino también nosotros mismos, creyentes en Cristo y miembros activos del pueblo de Dios. Nosotros debemos convertirnos cada día, acoger la palabra de Dios cada día. Así se hace la evangelización en el corazón. Para dar este testimonio, también la Iglesia en cuanto tal debe comenzar con la evangelización de sí misma. Si ella no se evangeliza a sí misma, se convierte en un pedazo de museo. La evangelización de sí misma es su actualización. Tiene necesidad de escuchar continuamente la razón de su esperanza. La Iglesia, que es pueblo de Dios, inmerso en el mundo, siempre tiene necesidad
de escuchar la proclamación de la palabra de Dios. La Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, tiene necesidad del Evangelio, de rezar, sentir la palabra del Espíritu que cambiará el corazón. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar, una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión, de renovación. Esto conlleva también la capacidad de cambiar los modos de comprender y vivir su presencia evangelizadora en la historia, evitando refugiarse en las zonas protegidas de la lógica del siempre se ha hecho así. Son Este tipo de situación enferma a la Iglesia. La Iglesia debe ir adelante. Esta Iglesia está completamente dirigida a Dios, por tanto, participa de su proyecto de salvación para la humanidad y al mismo tiempo está enteramente dirigida hacia la humanidad. La Iglesia debe ser una Iglesia que encuentra dialógicamente el mundo contemporáneo, que teje relaciones fraternas, que genera espacios de encuentro, aplicando buenas prácticas de hospitalidad, de acogida, de reconocimiento y de integración del otro, y que cuida de la casa común que es la creación. Es decir, una iglesia que dialoga con el mundo contemporáneo, dialoga con el Señor y a través del Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, dialoga con los demás. Sin el Espíritu Santo, solo podríamos hacer publicidad de la iglesia, no evangelizar. El Espíritu Santo y nosotros, Él es el que nos impulsa hacia la evangelización. Esta es la verdadera libertad de la Iglesia. Queridos hermanos, les renuevo la invitación a leer y a releer la Evangelii Nuntiandi. Les digo la verdad, yo no la leo frecuentemente. Es una obra de arte de Pablo VI. Muchas gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. La religiosa en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y de quienes siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación que manifiestan al Papa sus sentimientos de filial afecto. Y explica a la audiencia que el Santo Padre luego impartirá su bendición apostólica, especialmente por los niños, por las personas mayores, por los enfermos y por los recién casados, que bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen en francés de la catequesis que acabamos de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ponemos en la escucha de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, carta fundamental de la evangelización en el mundo contemporáneo. Si la evangelización presupone la fe profesada, es decir, la adhesión manifiesta a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por amor nos ha creado y redimido, es ante todo testimonio del encuentro personal con Jesucristo, Verbo encarnado, por medio del cual se realiza la salvación. El testimonio es, pues, inseparable de la coherencia entre lo que se cree y lo que se anuncia. Cada uno de nosotros está llamado a responder a 3 preguntas fundamentales, formuladas por San Pablo VI. ¿Crees en lo que proclamas? ¿Vives lo que crees?
Nuestro celo evangelizador debe brotar de una verdadera santidad de vida, alimentada por la oración y sobre todo por el amor a la Eucaristía, y la predicación, a su vez, debe hacer crecer en santidad al predicador. Debemos darnos cuenta de que la evangelización no concierne solo a los destinatarios, sino también a nosotros mismos y a la Iglesia, porque una Iglesia que evangeliza por evangelizar, está llamada, guiada por el Espíritu Santo, a recorrer un exigente camino de conversión y de renovación continua. Ahora el Papa saludará en italiano a los fieles. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli venuti dalla Svizzera e dalla Francia. Il gruppo del Club de France, accompagnato dal Vescovo di Digne, le ragazze di Santa Maria di Neuilly, il gruppo di Cresimandi della scuola Albert Demun e tutti i giovani delle scuole. Cari fratelli e sorelle, vi rinnovo l'invito a leggere o rileggere i Vangeli annunziandi a casa e nelle vostre comunità. Preghiamo Dio affinché ci renda evangelizzatori, testimoniando davvero quello che crediamo. Vi auguro un buon cammino quaresimale e chiedo a Dio di benedire tutti. E a Sœur Geneviève, heureux anniversaire, 80 ans. El Papa pide un aplauso por el aniversario de Sor Geneviève, que acaba de leer y ahora leerá estos saludos en francés. El Papa dijo: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a los que han venido de Suiza y de Francia, al grupo del Club de Francia acompañado por el obispo de Digne, a las jóvenes de Sainte-Marie de Neuilly, al grupo de candidatos a la confirmación del Colegio Albert Demun y a todos los jóvenes de los distintos colegios. Queridos hermanos y hermanas, les renuevo la invitación a leer o a releer la Evangelii Nuntiandi en casa o en sus comunidades. Pidamos a Dios que nos haga evangelizadores, dando verdaderamente testimonio de lo que creemos. Les deseo un hermoso camino cuaresmal y pido a Dios que los bendiga a todos. Damos paso ahora a la lengua inglesa. Most Holy Father, Sor Bernadette presenta a los fieles presentes y a quienes siguen su catequesis y manifiestan sus sentimientos de amor filial por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les dice que tras la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre ofrecerá su bendición apostólica a los jóvenes, ancianos, niños, enfermos, recién casados, y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora lee un resumen de esta catequesis del Santo Padre, quien dijo: queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo misionero consideramos ahora la enseñanza de San Pablo VI en su Exhortationem Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización en el mundo moderno. El Papa Pablo insistió en que la evangelización es ante todo un testimonio personal del Evangelio y de su verdad salvífica. Por esta razón, subrayó la importancia en todos los bautizados de una fe viva en Dios uno y trino, manifestada en una vida de santidad plenamente coherente con el mensaje que anunciamos. La santidad de vida fundada en el don del Espíritu Santo, recibido en el bautismo, es la fuente de nuestro celo por compartir con los demás
el tesoro de vida nueva y esperanza que es nuestro. El Papa Pablo también dijo que la Iglesia no solo evangeliza, sino que ella misma es evangelizada, es decir, constantemente llamada a la conversión y a la renovación interior en el Espíritu. Una iglesia que evangeliza está totalmente orientada hacia Dios, fuente de nuestra salvación, y al mismo tiempo totalmente comprometida en un diálogo creativo con el mundo, cooperando con el plan de gracia del Señor para la unidad y la paz de nuestra familia humana. Y ahora el saludo del Papa. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Indonesia, Filippine e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo nostro risorto. Mientras Sor Bernadette traduce, el Santo Padre dijo: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Inglaterra, Indonesia, Filipinas y los Estados Unidos de América. Les deseo a todos que su camino cuaresmal los conduzca a la alegría de la Pascua, con el corazón purificado y renovado por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz en Cristo Redentor. Hemos llegado a la lengua alemana. En este momento nuestro compañero Mario presenta al Papa las oraciones por las intenciones de pastor de la Iglesia Universal de los Fieles de este idioma. Y a los fieles presentes en la plaza les dice que esta audiencia concluirá con la bendición del Santo Padre antes del rezo del Padre Nuestro en latín, y que el pontífice bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora les ofrecerá el resumen de esta catequesis en alemán. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, queridos hermanos y hermanas, la primera vía de evangelización es el testimonio. Lo enseña el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Evangelizar significa ante todo el testimonio de un encuentro personal con Jesucristo. Por tanto, no hay que limitarse a comunicar respuestas prefabricadas, pues el hombre de hoy prefiere escuchar a los testigos antes que a los estudiosos, y si escucha a los estudiosos es porque son testigos. Este testimonio incluye, por supuesto, la confesión de nuestra fe en el Dios Trino que nos ha creado y redimido por amor. Por el bautismo somos hechos partícipes de su naturaleza divina y por tanto verdaderamente santos. La evangelización brota de la vida divina que hay en nosotros, es decir, de la santidad a la que debemos aspirar personalmente. Por tanto, la Iglesia debe también evangelizarse a sí misma y escuchar en qué debe creer, cuáles son las razones de su esperanza y cuál es el mandamiento nuevo del amor. Siguiendo así el camino de la conversión a Dios, se orienta al mismo tiempo completamente hacia la salvación de los hombres y puede anunciar siempre de nuevo la verdad del Evangelio. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, questa Quaresima vogliamo rinnovare il nostro zelo per l'evangelizzazione. Impegniamoci allora a crescere nella santità, accostandoci con fede ai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en esta Cuaresma queremos renovar nuestro celo por la evangelización. Esforcémonos por crecer en santidad, acercándonos con fe a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la Iglesia, porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma Iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria la Evangelii Nunciandi, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa Hemos llegado desejam testemunhar a la fiel lengua afeto e portuguesa, sincera fidelidade, e rezam por todas as quien lleva el intenções do seu saludo de todos ministério los fieles al apostólico Papa universal. Francisco con filial devoción por su misión como pastor de la Iglesia Universal. Explica a los fieles que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica con un pensamiento especial a los niños, a los enfermos, a las personas mayores que sufren, a los recién casados e impartirá su bendición. Na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do Papa São Paulo VI, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, que convido a ler e reler, vê-se que evangelizar não é uma mera transmissão doutrinal ou moral, mas o testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo. O autor explicita as 3 questões que os jovens colocam aos evangelizadores. Acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo em que acreditais? Pregais vós verdadeiramente aquilo que viveis? Enfim, não se pode evangelizar sem se acreditar em Cristo e viver autenticamente como cristão, o que pressupõe um caminho de santidade.
Na tarefa de evangelizar, a santidade é fulcral. Trata-se de dom de Deus, acolhido por cada batizado e alimentado pela oração, que produz frutos de bondade, humildade, mansidão e magnanimidade. Da santidade nasce o zelo pela evangelização, que por sua vez faz crescer cada um dos crentes em santidade, na medida em que, antes de levar o evangelho aos outros, ele próprio se reconhece como seu destinatário. Na verdade, toda a igreja sabe que, para poder evangelizar, precisa primeiro de se evangelizar a si mesma, deixando-se guiar pelo Espírito Santo no caminho exigente da conversão, do renovamento e da abertura ao mundo contemporâneo. Y ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles y peregrinos de lengua portuguesa. I pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli dell'archidiocesi di Belo Horizonte e di Natal in Brasile, e gli avvocati brasiliani qui presenti. Care sorelle e cari fratelli, il mondo ha bisogno di sentir proclamare le grandi opere di Dio riflesse nella nostra vita santa. San Giuseppe e la Vergine Madre ci aiutino a portare a tutti l'acqua pura del Vangelo. Dio vi benedica. El Papa ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los fieles de las archidiócesis de Belo Horizonte y Natal en Brasil, y a los abogados brasileños aquí presentes. Queridos hermanos y hermanas, el mundo necesita oír proclamar las grandes obras de Dios reflejadas en nuestras vidas santas. Que San José y la Virgen Madre nos ayuden a llevar a todos el agua pura del Evangelio. Que Dios los bendiga. Es el turno ahora del lector en lengua árabe, quien llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de sus reflexiones de este miércoles. La religiosa presenta al Santo Padre los sentimientos de filial devoción de los fieles de este idioma hacia la misión del pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les recuerda que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los enfermos, ancianos y quienes sufren, así como a los recién casados, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 22 de marzo. El Papa afirmó que la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi del Papa San Pablo VI sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, que invitó a leer y releer, se ve que la evangelización no es una mera transmisión doctrinal o moral, sino que, dijo el Papa, es el testimonio de un encuentro personal con Jesucristo. El autor dijo que explica a su vez las tres preguntas que los jóvenes hacen a los evangelizadores. ¿Crees realmente en lo que proclamas? ¿Ves lo que crees? ¿Predicas de verdad lo que vives? Por último, dijo el Papa, no se puede evangelizar sin creer en Cristo y vivir auténticamente como cristiano, lo que presupone un camino de santidad. También Francisco dijo en su catequesis que en la tarea de evangelizar, la santidad es central, es un don de Dios, acogido por todo bautizado
y alimentado por la oración que produce frutos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de magnanimidad. De la santidad brota el celo por la evangelización, dijo el Papa, que a su vez hace crecer en santidad a cada creyente hasta el punto de que, antes de llevar el Evangelio a los demás, se reconoce a sí mismo como su destinatario. En efecto, toda la Iglesia sabe que para evangelizar, primero debe evangelizarse a sí misma, dejándose guiar por el Espíritu Santo en el exigente camino de la conversión, de la renovación y de la apertura al mundo contemporáneo. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Una chiesa che si evangelizza per evangelizzare è una chiesa che guidata dallo Spirito Santo è chiamata a percorrere un cammino esigente di continua conversione e rinnovamento. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente de continua conversión y renovación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Hemos llegado a la lengua polaca. Nuestra compañera presenta también en esta ocasión el saludo y la devoción de los fieles polacos por la misión de pastor de la Iglesia Universal del Papa Francisco. Y a los fieles de lengua polaca les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños, a los enfermos y ancianos, a los recién casados, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá el resumen de esta catequesis. Continuando nuestra reflexión sobre el celo apostólico, hoy nos centramos en el testimonio, que es el primer medio de evangelización. Nos lo recuerda la exhortación apostólica sobre la evangelización en el mundo actual, Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI. En ella encontramos tres preguntas básicas a las que cada uno de nosotros debe responder. ¿Creen lo que predican? ¿Viven lo que creen? ¿Y predican lo que viven? Porque la evangelización es más que un mensaje doctrinal y moral. Es ante todo el testimonio de un encuentro personal con Cristo, el Verbo encarnado. Predicar el Evangelio es hablar de un Dios conocido y cercano. El Papa Pablo VI subraya que el hombre de nuestro tiempo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. El testimonio de una vida auténticamente cristiana implica seguir el camino de la santidad, que es un don de Dios, no solo para unos pocos, sino para todos. San Pablo VI nos enseña que sin santidad, la palabra del evangelizador difícilmente penetrará en el corazón de los hombres modernos,
el discurso será vano. Además, no hay que olvidar que todos los creyentes en Cristo, como miembros activos del pueblo de Dios, debemos comenzar la obra de evangelización por nosotros mismos. La Iglesia, que se evangeliza a sí misma para evangelizar, sigue un camino de constante conversión y renovación y está completamente volcada hacia Dios y hacia la humanidad. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi, in particolare i dipendenti, volontari e gli amici di Radio Maria di Torun. Questo sabato celebreremo la solennità dell'Annunziazione del Signore nella vostra patria e anche la giornata della santità della vita, come segno della necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale. La Fondazione Sì alla Vita destina allo Zambia la campana La voce dei non nati che ho benedetto questa mattina. Il suo suono porta il messaggio che ogni vita è sacra, ogni vita è inviolabile. Vi benedico di cuore. El Papa ha dicho: saludo cordialmente a todos los polacos, especialmente a los empleados, voluntarios y amigos de Radio María en Torún. Este sábado celebraremos la solemnidad de la Anunciación del Señor y en su patria también es el Día de la Santidad de la Vida. Como signo de la necesidad de proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la Fundación Sí a la Vida dedica a Zambia la campana La voz de los no nacidos que he bendecido esta mañana. Su sonido lleva el mensaje de que toda vida es sagrada e inviolable. Los bendigo de corazón, dijo el Papa. Niech jego dźwięk niesie przesłanie o tym, że każde życie jest święte i nienaruszalne. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desidero esprimerle Los fieles de lengua italiana sincera fedeltà. desean manifestarle al Papa su sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Agua. Vuelven a la mente las palabras de San Francisco de Asís, en que agradece al Señor por la humilde agua que es casta y pura. Estas palabras sencillas hablan de la belleza de la creación, con la conciencia de lo que significa ocuparse de la creación. En estos días se lleva a cabo la segunda conferencia del agua. Rezo por el éxito de los trabajos y deseo que este importante evento resuelva los problemas de quienes padecen la escasez de este bien primario, el agua. El agua no puede ser objeto de guerras, de especulación. También debe ser de beneficio para las generaciones futuras. El sábado próximo se celebrará la Anunciación del Señor.
El 25 de marzo del año pasado, con todos los obispos del mundo, se consagró la Iglesia y la humanidad, especialmente a Rusia y Ucrania, a la bienaventurada Virgen María. No nos cansemos de pedir a la Reina de la Paz por la causa de la paz. Por lo tanto, deseo a los grupos de oración y a todos a renovar el acto de consagración a la Virgen el próximo 25 de marzo, para que la Virgen nos custodie a todos en la paz. Y no olvidemos en estos días a la martirizada Ucrania que sufre tanto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los miembros del movimiento de los focolares, a la Asociación Franciscanos en el Mundo y a la Asociación Internacional de la Caridad. Saludo al personal sanitario del Hospital de Asiago, a los alumnos del Instituto Pentasuglia de Matera, a los del Instituto de Leda San Giovanni Bosco de Ginosa y a los abanderados de los Borghi y Sestrieri florentinos. Mi pensamiento, por último, se dirige como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo los ayude a redescubrir el gran don de ser discípulos de Jesús, seguirlo sin reservas, imitar su entrega a la voluntad del Padre y su amor a los hermanos. Mi bendición para todos. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de escuchar, amigos oyentes, la catequesis del Papa Francisco sobre el primer camino de evangelización, el testimonio en el ámbito del ciclo sobre la pasión por la evangelización. Jesús, dijo el Santo Padre, reflexionó sobre la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, dedicada precisamente a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordó que evangelizar, como afirma esta exhortación, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales y morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Otro aspecto a tener en cuenta, dijo el Papa, es que los destinatarios de la evangelización
no son solo las personas que están fuera de la iglesia, sino también nosotros mismos que pertenecemos al pueblo de Dios, lo que significa que la misma iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada. El Papa volvió a pedir que recordemos en la oración a la martirizada Ucrania, destacando que el 25 de marzo del año pasado se había consagrado Rusia, Ucrania y el mundo al corazón inmaculado de la Virgen María. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestra transmisión de hoy, mientras vemos que el cardenal Divis saluda al Santo Padre. Volveremos a vernos en otra transmisión extraordinaria. Feliz miércoles, fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.